Pero bueno, para señalar todo lo bueno que existe en este país, en este estado y en este municipio, como cada domingo me da muchísimo placer. Usted no sabe cómo disfruto estas conversaciones con usted. Creo que no tanto como nuestro público. Alguna parte seguramente sí, otra algunos no mucho que digamos, exacto, ¿verdad? Pero disfruto mucho estas intervenciones suyas y le agradezco a don Juan Pablo López Banda que a nivel nacional, pues el tema será el de la reforma laboral, que ya terminó, empezó bueno, en un intento de reformar que yo lo dije. Su buen fin. Exactamente, lo dije en un tiempo, era una forma de utilizar un mediático. Tema para distraer y conseguir los acercamientos con las demás corrientes. Usted sabe que acaba de ingresar un nuevo Congreso, entonces fue oportuno sentarse a platicar todos, discutir la reforma laboral, y tuvieron la oportunidad de conocerse los diputados y irse, pues si no en una alianza, al menos irse conociendo, saber los perfiles y alcances de cada uno, y en un futuro saber cómo cabildear y cómo negociar entre esas mismas corrientes. Usted sabe, los coordinadores de cada bancada tienen ese trabajo de conciliar, de sentar a platicar, de cabildear para llegar a los acuerdos deseados. De tal modo que la reforma laboral yo desde un principio la consideré como un instrumento nada más. Obviamente la reforma presentada por el primer panista del país de ninguna manera fue inspirada para privilegiar los derechos o las garantías del sector laboral. Vamos, no es posible en un país gobernado por la extrema derecha que esté preocupado por privilegiar los derechos de los débiles o de los trabajadores y los obreros, mucho menos de los campesinos. De tal modo que esta discutida y manoseada reforma refleja dos claros objetivos. Estaba inspirada, más que en defender, como le digo, privilegiar el derecho de los trabajadores, yo le encontré dos objetivos muy claros: complacer a los varones del dinero de este país y corresponder así, de esta manera, a todos los apoyos que este sector tan importante, sobre todo en la aportación del dinero para las campañas, aportó al paso fugaz a los pinos de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Ese era el pago que ofrecieron los panistas por ese apoyo que la derecha, que el gran capital, que los varones del dinero otorgaron al PAN como partido por su paso fugaz, como le digo, de 12 años por la presidencia de este país. El primer objetivo fue alinear al sector laboral al interés patronal con la promesa de que estos últimos generarían los millones de nuevos empleos que para mejorar la economía de este país se requieren con urgencia. El segundo fue sacudirle al sector patronal también esa pesada carga constituida por mafias de supuestos líderes sindicales que, enquistados como guías morales o espirituales, se han convertido en potentados millonarios, hombres millonarios, y en dólares algunos, y desde luego, no quiero agredir ni ofender a nadie, no me estoy refiriendo a Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, que es un líder obrero estatal, claro que no, pero gracias al lucrativo negocio de representa explotar tanto a empresarios como a trabajadores, en cada estado de nuestro país existe un heredero de aquel Fidel Velázquez. De tal modo que el primer objetivo se cumplió. Sin embargo, con la llegada al poder del nuevo PRI, padre biológico de estas mafias, de las que menciono, pues el segundo objetivo se perdió. No fue posible llevar al orden ni a sujetarse a la ley a estos líderes, a estos potentados de la industria de la venta y alquiler de trabajadores. Los panistas prefirieron abortar su anunciada alianza con el PRD por una simple razón. Prefirieron mantener la alianza con el PRIAN, la famosa alianza PRIAN, en el ánimo de conseguir que Calderón no sufriera ninguna represalia una vez que concluya su mandato. Es preferible para el PAN estar en buenas migas con el PRI, que asume el poder, que con el PRD, que de ninguna manera, aunque sea la segunda fuerza, podría ofrecerles tantos beneficios como los que ellos esperan en un futuro, como lo anunció
el señor Madero regresara en el 2018. De tal modo que la prometida democracia sindical, de la que hablaba o citaba en algunos artículos la reforma laboral presentada por Felipe Calderón, sobre todo sobre el derecho a los trabajadores de elegir libremente el sindicato que mejor les convenga, en uno de los artículos mencionaba eso, pues el la derecho, por ejemplo, la inclusive. transparencia, el derecho de estos a elegir a sus líderes mediante el voto libre y directo. Estos dos objetivos o esas dos ofertas que había hecho la propuesta de Felipe Calderón quedaron en el cajón. ¿Por qué? Por las negociaciones que le menciono entre el PRI y el PAN. No dio más esta reforma, como otras muchas reformas que se han hecho, que son remiendos a leyes ya establecidas, que solamente las remiendan, las modifican, le ofrecen algunas adecuaciones en el ánimo de acomodarla a los tiempos, pero también acomodarla a los intereses de los grupos que están en el poder. Así es que, cumplida la sentencia de aquel popular adagio que dice que la cuerda se rompe por lo más delgado, la reforma quedó inconclusa y los obreros deberán luchar por elegir otros liderazgos que realmente pugnen por preservar sus derechos y entonces presentar ante el Congreso, ellos, el sector obrero, una reforma laboral que les traía algún beneficio. Fíjese que aquello que pretendía ser el corolario de Felipe Calderón, pues terminó siendo un bodrio, lamentablemente, porque pues han sabido aprovechar los tiempos, como usted dice, ok, vamos a terzar y nos vamos a ubicar cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, ellos, y pues efectivamente eso es lo que hicieron, don Juan Pablo. Pero considero también que se nos perdió la oportunidad a la mayoría de quienes somos trabajadores y también de quienes somos patrones, porque no todo es bueno, no todo es malo, pero hay muchas cosas por corregir. Creo que se perdió una maravillosa oportunidad, más allá de quién ganó, así como esa guerra estúpida, ¿verdad? ¿Quién la ganó? Esa guerra estúpida contra el narcotráfico. En este caso, ¿qué partido ganó? ¿Quién no ganó en la reforma electoral? Creo que quienes sí perdimos, como siempre, Juan Pueblo, ¿no? Claro, pues que quedamos en la misma situación. Como le digo, los políticos velan por sus propios intereses, los mismos congresistas que recién arriban a sus curules y cómodas y muy equipadas, butacas, pues van como peones de otros grupos de poder y son simples, pues ahora ¿insinúa sí que, acaso que no saben efectivamente a lo que van? Desde luego que no, y se lo puedo asegurar de esta manera. La mayoría de los coordinadores contratan empresas que son los que elaboran las leyes que se requieren y estas son elaboradas, no, ni siquiera eso, esos son elaborados y les entregan los machotes a los señores diputados. Lee esta. Revísala y bótala, ¿sí? Y se acabó. O sea, no se trata, no hay lo que debería de ser una democracia, que el diputado fuera a la tribuna a defender los intereses de su sector, que los ciudadanos lo eligieron en este distrito y va a ir a México a la tribuna a defender y a tratar de traer Juan recursos. Pablo, ¿usted? Todo eso es en el papel, eso es en la versión oficial que nos presentan, pero bueno, de la versión oficial que se encarguen de hablar los oficialistas, a nosotros nos toca narrar o platicar lo que alcanzamos a ver y lo que podemos constatar. Nada más. Eso sería en algo así como Chorilandia. Puro choro. Puro Chorilandia. Puro Chorilandia. Los discursos, a eso está, y es parte de la cultura. Y eso desgraciadamente se da. ¿Cómo es que le gusta a la gente, ¿no? Créame que el haber vivido tan de cerca una contienda electoral me permitió, y alguien me dijo, ¿a poco sí creía que existía la democracia? ¿Y qué cree? Que yo ni acuso, ni pretendo hacerme pasar por muy ingenua o muy inocente, pero ¿qué cree? Que yo sí le creía al IFE, yo sí creía que la gente, que había democracia. Me queda claro que pues eso es lo que le gusta a la gente y que no existe tal democracia. Claro. A mí me queda claro. Desgraciadamente. Y el que tiene el dinero, llámese del color que sea, yo no estoy diciendo que si del rojo, el verde, el azul, el amarillo, el morado, el que sea, el que tiene la lana,
El que trae el poder. Claro. Ese es el que mire, efectivamente manda. Desgraciadamente, llevar al elector razonado a la urna es carísimo en México. Por eso es que, bueno, cualquier candidato, pregúntele al señor Alejandro o al Pentelar, que a él le salió más barata, pero Alejandro, si va a ganar él 50,000 pesos al mes, y son 36 meses, ¿sí? Así es que casi 2 millones de pesos. 1,800. Más aguinaldos y prestaciones que dan, ok, 2 millones de pesos. Y gasta 4 millones en ganar una campaña. ¿De dónde sale el samaritano que va a regalar 2 millones ya de pesos? Ya empezar, todavía no pasamos ni por el Estado, hombre. Eso, y en esa situación están los diputados. Pregunté a un diputado federal cuánto le cuesta una campaña como la que ganó Óscar Bautista. Es un dineral, señora. ¿De dónde sale el dinero? Ese tampoco es un misterio. Sabemos que sale de los presupuestos, de las tesorerías, de los municipios, del Estado y de todo. Si usted fue una candidata con nada más que iba con sus poquitos centavos y lo que le diera el IFE, estaba perdida, no se pues puede. Sí, exactamente, de tal modo que, bueno, esa es una historia. Lo que sigue es que a nivel Estado se está rezagando o se está dejando a un lado como para quitarle presión a un asunto de Tamazopo. Yo he recibido correspondencia de Tamazopo de algunos grupos que está empantanado, el pueblo está estático. Yo alguna vez he visto, recordemos aquellos tiempos cuando hubo muchos plantones en las alcaldías, hubo tomas de alcaldías por todos lados, en San Ciro, Eugenio Gobeat sabe y tiene esa experiencia en San Ciro. Yo participé en una aquí en Río Verde, se tomó la de Ciudad Fernández, se tomaron muchas alcaldías por la inconformidad de la gente por los resultados electorales. Bueno, el caso es que en Tamazopo está ahí el foco, pero pareciera que el Estado quiere que se canse la gente que está protestando ahí, que está instalada en el plantón, para que se levanten y se vayan a sus casas, o para que bajen sus pretensiones y sus exigencias, lo cual está realmente equivocado el Estado si piensa que la gente se va a fastidiar y se va a ir a su casa. El problema es que puede generar violencia entre los pobladores. No es justo que por grupos económicos, sobre todo, que aspiran al poder y al control de ese ayuntamiento, se involucre a toda la sociedad y se tengan divididos entre los buenos y los malos. De tal modo que, pues la única petición es que se intervenga, que el Estado defina, ¿sí? Porque es responsabilidad del secretario de gobierno del Estado llegar y llevarlos a la mesa al diálogo, a definir y terminar con esa situación. No podría yo citarles si tienen razón un bando o el otro. Lo que sí no tiene razón es el Estado de tener esa situación ahí en la que, como le digo, crea un clima de inestabilidad y de distensión entre la gente que están acostumbrados a vivir en paz.